Seguimos nuestro estudio de cómo interpretar la Biblia. Oye, ¿cuál era de los dos? ¿Gotito o Lip Mythic? Ya, no sabe. Voy a sacarlo entonces, no, tirarlo para abajo. Ya. Un resumen de lo que vimos la semana pasada, hermanos, ¿se acuerdan? Considerar algunas cosas para interpretar la Biblia, era ver primero nuestras propias limitaciones que teníamos. Esto lo voy a pasar rapidito porque ya lo vimos. Eh, Nos decía Wayne Grudem, también decía que para interpretar debemos considerar no solo nuestras propias limitaciones, sino también nuestra propia cultura, que va a influenciar en cómo nosotros vamos a leer la escritura. También las discusiones, ¿ya? Las discusiones me refiero a las discusiones que hay a partir de un texto o de un pasaje y que dependiendo de las discusiones que hayan, también se dan cierto énfasis en ese pasaje y por tanto da cierta influencia de cómo nosotros entonces vamos a acercarnos al texto bíblico porque somos parte de una cultura que está igual envuelta en una cierta discusión. Por ejemplo, la justicia social, ¿cierto? Que es una gran discusión hoy en día dentro del cristianismo, especialmente el mundo gringo, llegando un poquito para acá, si es marxismo o no es marxismo, si es cristiano o no es cristiano, qué tan cristiano es, bla, 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 ¿ya? Todo eso entonces tiene cierta discusión. Hablar de ese, vamos a estar llenos de esa discusión un poquito. Eh, y entonces luego vimos al señor Gordon Fee con algunos pasos que nos daba Gordon Fee, un importante interpretador de la Biblia o exegeta de la Escritura, pentecostal, ¿cierto? Que es un hermano bien reconocido, que nos daba aquí estos puntos, ¿cierto? Estos puntos que ya leímos la vez pasada y que dije que no íbamos a ver todos necesariamente porque estos puntos suponen conocer los idiomas, en este caso griego, el Nuevo Testamento, hebreo, el Antiguo Testamento. Pero íbamos a ver algunas cositas de aquí que el mismo autor nos daba. Y el primero era investigar el contexto histórico. Vimos cómo él lo muestra, ¿cierto? Poniendo algunas preguntas importantes. Ahí pueden ver las preguntas nuevamente, que eran las que hacía para descubrir los destinatarios, tratar de entender cuál es el propósito del libro, los intereses, los énfasis principales y elaborar un bosquejo de todo el libro. Ya todo eso se hacía antes, sin ir necesariamente a comentarios ni nada, sino que se hace antes porque ese es el trabajo previo que uno hace antes de tomar un pasaje para interpretar. Y luego compararlo con la literatura especializada, que son libros, ¿cierto? Gente que es experta en algún tema, profesores que enseñan en seminarios, generalmente en Estados Unidos o en Europa, que nos ayudan con la literatura para entender mejor el libro. ¿Ya? Había otro ahí del Nuevo Testamento también que les mostré. Bueno, y después hicimos el ejercicio de hacerlo con Romanos. ¿Ya? Ahí vimos Romanos. Alguien tiene el micrófono abierto muy fuerte. Después vimos el autor de Romanos, los destinatarios. Bueno, y ese es el ejercicio que hicimos con Romanos, sabiendo que estábamos estudiando Romanos en la iglesia, así que para usarlo refrescando la memoria. ¿Ya? Todo eso lo estoy pasando rápido, hermanos, porque ya lo vimos. Ya después comentamos la literatura especializada de Romano, que es Douglas Moo, el principal que por lo menos se usa o que está como uno de los mejores en la actualidad, que obviamente yo uso también para los sermones. Ya, eso fue. No sé si quedó alguna pregunta de esa sesión que tuvimos. Todo está claro. Bien, Ninguna pregunta por ahora. ninguna idea. Gracias, Roger. Bueno, supongo el silencio otorga, como dicen. Entonces avanzaremos a la clase de hoy, que tiene que ver con conocer el contexto del libro, el capítulo y el versículo. Ya establecimos algunas bases principales, algunas limitaciones, meternos en el contexto general del libro, preguntar a los autores, la fecha y todas esas cosas. ¿Ya? Después uno se va a meter poco a poco más en lo más detallado y aquí entramos en conocer el contexto del libro, el capítulo, el versículo. ¿Ya? Y empiezo con el señor Craig Kinnear, que es últimamente bien reconocido, un pastor, es misionero y también es erudito de la escritura. Y ha escrito muchos libros en inglés, ¿verdad? Y este está en español y está gratuito también, así que después se los puedo compartir. Él lo regaló y los que lo tradujeron igual lo regalaron. Se llama La Biblia en su contexto, cómo mejorar el estudio de la escritura. De donde obviamente yo hoy me voy a basar bastante en las observaciones que hace Craig, y ustedes pues pueden ir al mismo libro a explorar más detalles.
Bueno, él empieza con esta cita, dice, ¿alguna vez le han citado fuera de contexto a ustedes? A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto de lo que usted dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente. A veces lo opuesto a lo que usted quiso decir. A veces cometemos ese mismo error con la Biblia. Es así que sectas como los testigos de Jehová o los mormones usan la Biblia para defender sus enseñanzas no bíblicas. Ya, esto es muy común, sacar a la persona fuera de contexto. ¿Ya? En la política, en la filosofía, en las conversaciones, en las peleas, en las discusiones. Sacar a la persona fuera de contexto es algo muy natural que se da en nosotros como pecadores y pasa en todo arte, digamos, las canciones, a veces que la gente saca ideas de algunas canciones que no tienen nada que ver con lo que significa, y pasa también con la Biblia, ¿cierto? Las personas se hacen algunas ideas de la Escritura o de algunas partes de la Escritura sin necesariamente estudiar lo que el contexto dice, ¿ya? O lo que el contexto más inmediato nos dice. Entonces, Craig nos dice en este libro que hay varios niveles de contexto, ¿ya? Varios niveles de contexto. Primero está el contexto inmediato, dentro del párrafo en el cual está el texto que se toma, ¿cierto? Es el más cercano, por eso contexto inmediato. Está el contexto de todo el libro al cual se encuentra el pasaje, ¿ya? El autor está desarrollando un argumento a través de todo el libro, como lo hemos estado viendo en Romano, y se encuentra un pasaje ahí. Y la gente a veces toma ese pasaje y lo saca de todo el argumento que Pablo está diciendo. Entonces, obviamente, hace una idea de eso sin considerar todo el libro, donde el pasaje se encuentra. Tenemos también el contexto de toda la enseñanza del escrito, ¿ya? Que Pablo, por ejemplo, vamos a ir con Pablo poniéndolo como el ejemplo. Pablo escribió varias cartas. Entonces, cuando uno quiere ver cómo Pablo estaba usando una palabra en un libro, podemos también compararlo con otros libros para ver si está usando la misma idea o está usando algún sinónimo, etc. Ya eso es lo que se hace también con las palabras griegas, eso cuando ya es más técnico, ¿cierto? Para ver cuál es la enseñanza del apóstol. Con el contexto de la información compartida, que es el trasfondo cultural que el autor compartía con los destinatarios. ¿Ya? Hay cosas que en la cultura del primer siglo, ¿cierto? Ellos compartían y entendían, ¿ya? Como por ejemplo, nosotros aquí estamos en Chile, decimos, vamos a hacer una vaca, ¿ya? Todos entendemos, ¿ya? Vamos a hacer una vaca, te fuiste al chancho, ¿ya? Todo ese tipo de frases que usamos en Chile las entendemos porque compartimos la misma información del trasfondo cultural, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, cuando hay frases en el primer siglo, que compartía el que escribía la carta y los que recibían la carta entendían inmediatamente. En cambio nosotros, como estamos muchos siglos después, tenemos que leer para entender qué quiso decir, ¿ya? Cuando Jesús dice, por ejemplo, saca tu hoja y quítatelo para que no entre todo tu cuerpo al infierno, saca el brazo, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Ya? Que es literal aquí, ¿ya? Como algunos quizás lo malinterpretaron en la historia o aún hoy lo malinterpretan, ¿ya? Entonces hay que entender ese contexto de información compartida y hay que entender también el contexto de toda la Biblia, ¿ya? Uno va a encontrar, por ejemplo, la justificación por la fe en Romanos capítulo 5, pero también la va a encontrar en otros libros como en Gálatas. Va a encontrar esa misma enseñanza y así va a tratar de contrastarla a través de toda la escritura y todo lo que la Biblia ha estado enseñando a través de ella, ¿ya? Esos son entonces, hermanos, los niveles de contexto que a los que se refiere nuestro amigo Craig, ¿ya? Entonces, tratemos de hacer algunos ejercicios, como siempre, usando estos niveles de contexto. Vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿ya? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces tenemos el contexto inmediato, que es lo que nos decía Craig. ¿Ya? El contexto inmediato, cuando mi Biblia aquí está. Ah, se me cayó aquí el libro de pornografía. Veamos Juan capítulo 10, versículo 10, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 10. Búsquenlo, léanlo y si pueden, explíquenme de qué se trata. ¿Ya? ¿Quién es el ladrón al cual se refieren ahí en ese versículo? Quien lo tenga, hermano, puede leerlo nomás en voz alta, por favor, en el micrófono, para escucharlo. Sin vergüenza, ya, dice. Sin vergüenza, sí. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perfecto.
Habla de un ladrón entonces, ¿cierto? Dice que el ladrón no vino sino para matar y destruir. Entonces habla de un ladrón. Y la pregunta es, ¿quién es el ladrón? ¿Qué es lo que comúnmente se dice de que el ladrón es ahí, cuando se lee este pasaje? ¿Han escuchado alguna vez este pasaje? Espero que sí. Satanás. Satanás, el diablo. Ya, ¿cierto? Satanás es el diablo, cuando se interpreta este pasaje. Siempre se dice que es Satanás. Pero, ¿quién es el ladrón ahí? Según el contexto inmediato, acuérdense, contexto inmediato. Me da la idea a mí que ¿Ya? debe ser Judas. Judas, ¿ya? ¿Cuál sería la razón, Porque, hermanos, para pensar que es Judas? porque Judas en el fondo robaba, robaba para y hacía eso, como decimos nosotros en Chile, a los demás apóstoles, les robaba dinero y además cobró por la información de Jesús. ¿Ya? Gracias, hermano. ¿Alguien más que dice? ¿Están de acuerdo con el hermano? Eh, ¿Roger? ¿Roger va a decir algo? bueno, aquí en el versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, Ujú. pero las ovejas no les hicieron caso. Igual, Como refiriéndose a los falsos profetas. ponle algo abajo. ¿Ah? Ponle algo abajo. Alguien O, está haciendo eco, hermanos, muy fuerte. sí, el hermano Julio. ¿Ya? Los falsos profetas, dice Roger, ¿ya? ¿Qué Claro. dicen los demás, hermanos? ¿Qué dicen mis demás hermanos? De hecho, en el mismo versículo 1 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo creo otra cosa, ¿Ya? A ver. que el ladrón es todo aquel que no es cristiano. ¿Ya? ¿Y de dónde saca esa idea a partir del contexto que tenemos ahí? Porque en el Juan 10, versículo 7, dice que ¿Ya? Jesús es las puertas a las ovejas. Luego en el versículo 8, dijeron que todos los que estuvieron antes de Jesús eran ladrones, salteadores, pero las ovejas, en este caso como los cristianos, me imagino yo, los que no intentaron no corromperse, porque bueno, no hay ninguno bueno, son ovejas, y las ovejas van con Jesús. Entonces aquí dice que el ladrón me da a entender que es como una persona mala, que solo hurta, mata y destruye, pero no solamente bienes materiales, sino que también destruye personas. Y Jesús vino para que tengan vida, entonces para mí sería como todo aquel que no es cristiano está para destruir, una cosa así. Pero ¿Ya? eso, Ok, gracias, Nico. ¿Los demás qué tal? ¿Todos de acuerdo? ¿Algo más que agregar? Ya, hay que ver contexto entonces. Fíjense, Jesús termina, si uno salta el capítulo de atrás, está teniendo una conversación sobre la curación del ciego, ¿cierto? Si lo ven en el 9 van a verlo. Bueno, ahí conversa, y en el versículo 40, 9:40, dice, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le responde. Y después de eso viene el capítulo 10. Si vemos entonces en el contexto, Jesús está conversando con los fariseos. Y los fariseos son aquellos que habían propuesto, habían enseñado un camino alternativo, que era en el fondo una salvación por obras. Y eso los convertía en exactamente lo que Jesús está diciendo ahí, salteadores, ladrones que roban y matan. No puede referirse a Satanás porque en el contexto no hay nada que aluda a Satanás, ¿ya? Es lo más común o la aplicación más común que se da generalmente de este versículo. Pero si uno observa el contexto, va a encontrarse con que el ladrón está siendo caracterizado por los fariseos, que sí están haciendo daño y hacen
hace mucho daño espiritual a las personas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esto, alguna evidencia que podemos sacar. ¿Qué les parece? Entonces, el ladrón estaría apuntando por el contexto a los fariseos. ¿Ya? Y ese es lo que uno puede ver en el contexto inmediato. Bueno, un poquito más para atrás y va a los capítulos anteriores. Ya ese entonces el ejercicio que uno tiene que hacer es ver bien, antes de llegar a alguna conclusión, ver bien a qué se está refiriendo. ¿Ya? ¿A qué cosas se está refiriendo? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Por supuesto, es falso profeta. Alguien dijo falso profeta. Claro, los fariseos son falsos. ¿Ah? Ninguna. No, es Ya. bueno hacer el ejercicio porque en realidad a veces podemos como deducir algo rápidamente cuando realmente tenemos la respuesta en unos pasajes anterior o después. Así que es bueno hacer ese ejercicio para que podamos entender de manera Concreta lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Así es, sí, por eso la importancia de estar en los contextos, ¿ya? O de ir al contexto, que es algo muy, muy importante. Ya, bueno, esta era una simple, imagínense. La más simple. Yo pensaba que la conocían porque igual es bien conocida, supuse, pero no sé, en verdad. Juega Mateo 3:11, a ver. Léame Mateo 3:11, por favor, y ¿quién me puede responder esta pregunta? Aquí el bautismo de fuego. Bueno, hay hasta una denominación con bautismo de fuego. La pregunta es si estamos entendiendo bien lo que es bautismo de fuego. ¿O a qué Jesús se está refiriendo con bautismo ¿Lo de fuego? leo? Por favor, Esteban, gracias. Ya dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Gracias, Esteban. Bien, hermano, entonces, contexto inmediato, nuevamente. Observen con cuidado lo antes, lo después, y díganme, ¿qué creen que se refiere cuando habla Jesús de bautismo de fuego? Pongan atención a los detalles, a las palabras. Lo antes y después. Espíritu Santo, ¿Ya, Espíritu Santo? ¿Por qué llega a esa conclusión, don Esteban? porque ahí dice, Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, no sé si es un sinónimo, son dos cosas distintas. ¿Ya? Dice y. Dice ahí. ¿Ya? ¿Qué dice mi demás, hermano? Bueno, lo que aquí podemos ver también es en el versículo 12 que dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga, como refiriéndose también a que él, el Señor Jesucristo, bautizará con el Espíritu Santo y purificará con fuego eh, a aquellos que creen en Él y en quien deposita su Espíritu Santo eh, para purificarlo. ¿Ya? Mientras que otros serán quemados con el fuego, como la paja. ¿Ya? Entonces dirías que el fuego se usa para purificar en este contexto y también para condenar. Sí. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás, hermanos? ¿Qué pueden ver? Mm, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua. Y ahí empieza. ¿Ya? Refiriéndose también que esa era, en la era del Señor Jesucristo, Él limpiará completamente su era. Y a algunos recogerá y a otros quemará.
Por eso saco Ya, esa bien. conclusión de la segunda aplicación de que el Espíritu purificará a su pueblo y dará frutos, mientras que otro se quemará como paja. Por eso saco esa conclusión. No, si estoy equivocado, ahí lo podemos ver. Ya, perfecto. ¿Alguien más que se atreva a ver qué puede interpretar de estos pasajes? Hermano, ¿quién está aquí? Julio, Marcos, David, Juan Esteban ya habló, el Nico. ¿Alguna idea? ¿O estamos todos de acuerdo con lo que dice Roger? Ya, bueno, sí, ven, Roger hizo una bien observación, ¿cierto? Leyendo exactamente el versículo antes y el versículo después, hay dos alusiones a fuego. Uno ve que dice el 10, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hay una alusión al fuego en el 10. Uno salta al 12, bueno, mi versión dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces, obviamente, la idea de fuego aquí tiene que aludir a una condenación, porque habla de ser echado al fuego en el 10 y habla en el 12 la paja que se pone en un fuego que no se apaga. Se está hablando de una condenación a las personas. Entonces lo que Jesús está diciendo es que Él viene a bautizar con Espíritu Santo a los creyentes y bautizar con fuego a los no creyentes, o sea, condenarlos. ¿Ya? Los va a mandar a la condenación. Tiene dos opciones: ser salvado por Dios a través del Espíritu Santo o eres condenado por Dios al fuego. Lo único que no sé cómo Roger piensa es que fuego alude a limpiar aquí, porque habla así de limpiar su era, pero no veo que lo conecte con el fuego en el 12. Sí, no, más que nada lo saco como algo general, como que como algo en que eso es la obra del Espíritu Santo, no tan Ah, ya, solo, ya, en ese sentido saco esa alusión. Pero ya. lo otro sí, ahí es claro, fuego, como usted dice, bautizar a los no creyentes con fuego, o sea, a los que no dieron fruto. Claro. Sí, yo creo que, claro, es que hay que, estamos pensando en este contexto, pero claro, si tú sacas el fuego y lo buscas en la Biblia, vas a encontrar que hay otra alusión a fuego en otro sentido, Sí, como como purificador, purificar, Primera Corintios 3, por ejemplo, Primera de Pedro, vas a encontrar exactamente. el fuego como purificador, claro, no hay problema, pero Entonces, viendo este contexto no estamos, pero en claro, los otros contextos, por supuesto, está. Bien, bien, Pastor, hermano, dígame, consulta. consulte, Con respecto a este texto, eh, es una pregunta más que nada. pregunte nomás, para eso estamos. Cuando se dice que obviamente que son bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, estas palabras, ¿a quién van dirigidas? ¿Solamente a los creyentes o también a los impíos? En el contexto está Juan Bautista predicando a todos y está reprendiendo incluso a los fariseos porque ellos estaban poniendo su confianza en ser hijos de Abraham. Era la creencia de como ellos eran hijos de Abraham naturales, entonces no había necesidad de arrepentirse, de bautizarse, ni de nada. Y Cristo les confronta con estas palabras porque les dice que, claro, algunos van a ser bautizados por el Espíritu Santo, o sea, los que son salvos, y otros van a ser condenados al fuego. Obviamente para eso debe haber sido muy fuerte a los fariseos, los cuales creían que tenían la salvación asegurada, por decirlo así. Entonces esa es la idea. Acuérdense que Mateo fue escrito, eso lo habrán leído por ahí, para los judíos, entonces es un libro, un evangelio, escrito exactamente con los judíos y sus controversias. Ya, pongámonos más controversial, a ver. Me gusta la controversia en esta ocasión. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Un versículo muy famoso. Léalo, por favor, y explíquenos de qué se refiere este pasaje. Ahí ya la puso más difícil, jo. Sí, pues nos gusta lo difícil. Nos ayuda a pensar lo difícil. Esa es la idea.
Isaías capítulo 14, vamos a buscar aquí, versículos 12 al 14. Ya yo lo voy a leer mientras, ¿ya? Bueno, Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitaste a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Hasta ahí. ¿ya? Sí, bueno, sin embargo, se ha derribado al Seol, a lo más remoto de la misma. Sí, era hasta el Sí. 15, yo creo. Bueno, gracias, Roy. Bueno, este pasaje comúnmente se interpreta como la caída de Satanás, ¿cierto? Me imagino que lo han escuchado. La pregunta es si el contexto avala esa interpretación. Veamos contexto inmediato del capítulo. Hay que preguntarse por qué Isaías está hablando de eso, a quién está hablando, y cosas por el estilo, para ver qué nos dice. ¿Quién va a ser el valiente que se atreva? Bueno, lo que podemos también ver acá es todos aquellos que tomaron cautivos y que habían llevado cautivos y dominan sobre sus opresores. ¿Ya? Anunciará esta burla contra el rey de Babilonia y dirás cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor. El Señor ha quebrantado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones e incesante persecución. Allí está entrando en ese contexto. Cuando el Señor escoja de nuevo a Israel, dice, y lo establezca en su propia tierra. Cuando el Señor venga y limpie el mundo, por así decirlo. ¿Ya? Dice, como pienso que este es una profecía que ya se cumplió. ¿Ya? Contra el rey de Babilonia. Ok. ¿Alguien más que vea algo diferente a lo que nos dice nuestro hermano Roger? ¿Por qué lo digo? Por el capítulo 13. Es algo que continúa en el capítulo 13. ¿Ya? ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna Me fuerza da, adicional? me da la impresión de que tiene que ver, no, quizás no con la caída de Babilonia, a lo mejor, porque si uno ve el contexto hacia atrás, habla de la profecía de Babilonia, y después los mismos versículos en donde habla del 1 al 2, habla con respecto a la cautividad, viendo el contexto histórico en donde Isaías obviamente estaba
tenía que entregar un mensaje de advertencia, obviamente, en un momento crucial en donde Israel y Judá estaban siendo invadidos, producto obviamente de que ellos obviamente no cumplieron el pacto que había sido promulgado en el monte Sinaí. Entonces, y como mucho, creo que, si no me equivoco, versículos atrás, habla de que producto del miedo de estos reyes que gobernaban Judá o Israel, hicieron alianzas con Egipto y también con otra, ciudades para no ser invadidos. O sea, por lo que veo en el contexto, que me da la impresión que está hablando de Babilonia, porque ahí después en los versículos más adelante, eh, no sé, eso es como el esfuerzo que yo puedo hacer con respecto a este, así como Está bien, bien está bien. rápido. Así, Sí, sí, no, obviamente rápido, si no, no podemos hacer exhaustivo aquí los detalles. Pero está bien, sí. la idea es ver algo, que vean algo. Roger, ¿qué más viste? Sí, veo en el 22 que se trata de Babilonia. Dice, yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. Ya. Y lo otro que veo también es que justamente este capítulo está entre medio justamente de la profecía de Asiria y Filistea y la profecía sobre Babilonia. Es como que está cantando un cántico, como dice ahí la palabra, un cántico triunfal sobre la condenación de estas naciones que justamente que Dios la utilizó para invadir Israel y Judá y que ahora obviamente las va a condenar. Ujú. Ya. Bien, bien, mis hermanos. Hicieron un esfuerzo ahí. No sé si alguien más quiere agregar algo más a lo que dicen Roger y Marcos. Ya, ¿cierto? Eso es lo importante. Observar, ¿ya? Observar es la clave de interpretar muchas veces. Voy a prender mi super linterna. En el versículo 4, 14:4, inmediatamente dice a qué se está refiriendo. Si ustedes leen ahí, dice, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás. Y como bien dijo nuestro hermano Roger, al versículo 22, el capítulo 14, dice, yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes. Entonces, al principio y al final, Babilonia. ¿Quién es? Babilonia. La descripción es del rey de Babilonia. Y describe incluso que el rey de Babilonia fue juzgado, fue muerto, de tal forma que su cuerpo, en vez de ser enterrado, fue lanzado así por decirlo, al aire, afuera de la tumba. Bueno, en un poquito contexto de histórico, el ser enterrado era algo muy honorable en el Medio Oriente. Entonces, cuando tu cuerpo no era enterrado y era tirado así como así encima de la tierra, por decirlo así, era un deshonor terrible, un juicio. Y eso dice que es lo que pasó con el rey de Babilonia. Aquí estoy obviamente hablándole en términos muy generales de todo lo que hace. Entonces la pregunta ahí, hermano, es, ¿por qué entonces, si vemos que se refiere a Babilonia, por qué entonces los versículos del 12 al 15 se interpreta como Satanás? ¿Cuál sería la razón? Si uno ve el contexto y alude a eso. Y Yo uno encuentra pienso, a hermanos siempre diciendo, no, que ahí se refiere a Satanás, pero contexto no dice eso. yo pienso que esto se podría interpretar así por su nombre, Lucero de la Mañana, Lucifer. Pienso que por eso eh, se piensa quizás de que se está hablando de él, y por su soberbia también, porque dice, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Y yo creo que esa fue la actitud de Satanás también eh, cuando se rebeló contra el Señor, pienso yo. O sea, podríamos como imaginar, usted sabe, la mente es rápida y podría fácilmente decir eso. Estas son las palabras de Satanás, porque Ya. ese fue el corazón que él tuvo cuando quiso ser más alto que el Señor. Pero obviamente en el contexto no está diciendo eso. Sí, entiendo. ¿Alguien más piensa algunas razones aparte de lo que nos dice Royo? ¿Por qué se interpretará como Satanás? Esto es una enseñanza muy general en la iglesia cristiana, ¿no? Por si acaso. O sea, por todos lados se enseña, por decirlo así. Y hay hermanos que creen hasta el día de hoy eso. Por ejemplo, bueno, si alguien tiene la Biblia de John MacArthur, va a encontrar que MacArthur cree que se refiere a Satanás. Yo, sinceramente,
aunque pueden diferir de mí, como bien saben, no encuentro cómo tiene esto que ver con Satanás. Más que la interpretación que le dieron los padres de la iglesia a este pasaje. Que de ahí viene, ¿ya? Pero en el contexto no veo razón para creer que es Satanás. Ahora, claro, una de las razones es cuando dicen que dice Lucifer, o Lucero de la mañana. Pero aquí lo que se responde generalmente es que esa traducción proviene de una palabra en latín, que no necesariamente está hablando de Lucero de la mañana, sino que habla de estrella de la mañana. Algunas versiones incluso la traducen así. Y sobre el tema del orgullo, uno pregunta, bueno, Satanás tuvo orgullo, por supuesto, pero porque es pecador. Pero ¿acaso no tenemos orgullo nosotros? Babilonia no tuvo orgullo, Egipto no tuvo orgullo. Nosotros no tenemos orgullo, todos los seres humanos somos pecadores y tenemos orgullo. Entonces, no sé cómo se le podría atribuir necesariamente a Satanás este pasaje. Pastor, Dígame. usted mencionaba cómo John MacArthur llegaba a esa conclusión. Sí. Aquí yo tengo un comentario de John MacArthur que dice acá sobre el versículo 12. Dice, Jesús usó el versículo 12 para describir la caída de Satanás y cita allí Lucas capítulo 10, 18. Lo voy a leer rápidamente para ver si es así. 10, 18. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Ujú. Sí, conozco el argumento. El tema es que ahí no veo la cita. O sea, Claro. podríamos decir de que aquí la palabra clave que habla Ezequiel, que estamos viendo Ezequiel 14, es cuando dice caído del cielo, porque de ahí Isa- obviamente Isaías 14 estamos viendo. sí, Isaías, perdón, Isaías. Entonces la palabra clave por la cual, entre comillas, se puede malinterpretar es porque Jesús habla de la que Satanás cayó como un rayo, y Isaías habla también, dice que cayó del cielo. Quizás Claro, por eso lo toman desde esa perspectiva, como esa es como la palabra clave. claro, lo unen de esa manera. Claro que uno Claro. podía hacer una interrelación entre todo el versículo. Ah, y Jesús dice que cayó del cielo, y aquí Isaías también dice que cayó del cielo. Claro, Sí. sí. Sí, no sé, entiendo que hace esa conexión. Pero ahí, por ejemplo, Rodrigo decía que una cita y ahí Jesús está diciendo, yo vi a Satanás caer del... Él lo vio, pero no dice que, no sé, no está citando a Isaías, cuando el Nuevo Testamento quería citar algo, citaban. Entonces, claro, puede haber una correspondencia en palabras, una analogía quizás, sí. Creo que podría llegar a acercarse de algún grado. Pero por lo menos a mí es convincente el argumento. Pero es bien usado, digamos, dentro de la iglesia cristiana. Ujú. Pero bueno, le traigo esto no para que necesariamente digan yo creo como el pastor, ¿ya? Por si acaso. Sino para que vean que si uno hace el ejercicio de interpretar el contexto inmediato, llega a otras conclusiones que a veces se les dicen simplemente. Entonces ustedes mismos pueden hacer el ejercicio de criticar una interpretación viendo solo el contexto. O sea, no estamos hablando de palabras ni nada aquí, así es, tan técnico. No simplemente viendo el contexto, podemos sacar una conclusión. ¿Ya? Y bueno, aparte de lo que decía Roger, que dice MacArthur, también hay otro pasaje paralelo que hablan que se refiere a Satanás. Ese está en Ezequiel 28. ¿Ya? Léalo también y observemos nuevamente qué podríamos sacar a partir del contexto. 18, 12. O sea, 12 y 18. Es lo mismo. 12, 18. Dice, Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza, con plata, hierro, estaño y plomo,
pagaban tus mercancías. Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo. Con hombres y con utensilios de bronce pagaban tus productos. Los de Bet Torgamá daban caballos y corceles de guerra y mulos por tus mercancías. ¿Ese? ¿Estoy bien o no? No, estoy mal. Perdón. Estamos en Ezequiel 28. 28, Sí, verso 28. 12. Pues me Dice- parecía raro. Sí. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Y dile así, dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por prófano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Ya. Bueno, observen, hermanos. Este es otro de los pasajes que se usa para argumentar la caída de Satanás. ¿Es así? ¿Está hablando de Satanás? ¿De quién está hablando? O sea, lo primero que yo veo es que está hablando sobre nuevamente está hablando de profecía, ¿Ya? porque si uno se adelanta al capítulo posterior, o sea, que el que viene, siempre es la profecía contra Egipto, aquí está con la profecía contra el rey de Tiro, y si uno lee los primeros versículos está hablando de un hombre. Lo que sí, obviamente, lo que me llama la atención es que nombre aluda, se entiende que el primer versículo habla de un hombre que tenía mucha riqueza, que se creía Dios y todo el tema, pero después habla de un querubín. Entonces ahí como que, ¿por qué tendría que hablar de un querubín si está hablando del rey de Tiro que era un hombre? Que eso lo da los primeros versículos. Entonces ahí es un tema más minucioso como a indagar. Me llama la atención eso. Sí, excelente. ¿Qué dicen los demás hermanos? Sí, yo también observo lo mismo que Marcos, que en el primer versículo dice, en el versículo 2, hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, como refiriéndose directamente al rey de Tiro. Y vemos claramente que es una profecía contra ese rey. Pero en los versículos 12 vemos también que el hijo del hombre, hijo de hombre nuevamente es tocado acá y dice, eleva una elegia sobre el rey de Tiro y dile así, dice el Señor Dios. O sea, ahí vemos otra afirmación que habla hacia un hombre. Pero después, Claro, era el hermano hermano Julio. Julio. Ah. Estaba cantando rock, el hermano. ¿Ven? Pero vemos otra conclusión desde el versículo 13 en adelante.
Porque dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, ¿ya? Entonces podríamos viajar al tiro hacia la serpiente antigua, de que se está refiriendo a él. Y dice, en el día en que fuiste creado, fueron preparados. ¿Qué fueron preparados? Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, y etc. Entonces también se puede aludir a que era Satanás, ya que también es llamado querubín protector. Y eso es lo que era también el ángel revelado llamado Satanás. Pero rápidamente nosotros podemos ver que 2 versículos apuntan al rey de Tiro. ¿Ya? Marcos, sí. Sí, lo que pasa es que estaba viendo el capítulo anterior, el capítulo 27, en Ujú. donde habla de que justamente habla de las lamentaciones sobre Tiro. Y aquí obviamente nuevamente da ciertas características de este hombre y que era un comerciante. Y quizás viendo obviamente aquí en el versículo 13, donde habla de que en Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa, con tus vestiduras, con el rubí, o sea, se entiende por qué dice esto, porque justamente era un comerciante. De ahí habla de varias cosas, que era comerciante de piel y un montón de cosas, de, de mantas. Entonces, eso, pero sí lo que yo vuelvo a reiterar, lo que me llama la atención es también lo que dice Roger, de que habla de que estaba en el huerto del Edén, habla de un querubín, y me pregunta así como qué tiene que ver el querubín con el hombre, o qué tiene que ver de que él estuvo en el huerto del Edén. Y viendo también el capítulo 27 también habla de en dónde estaba situado este rey de Tiro, en una parte geográfica. Entonces, quizá a lo mejor tenga conexión con eso cuando dice que estaba, que en el Edén estabas. Pero igual, como le vuelvo a repetir, me llama la atención que en este texto, hablando de un hombre, de un rey, de un príncipe, que era comerciante, que tenía mucho dinero, que tenía harto conocimiento, que se creía Dios, hable de un querubín y hable de que estaba en el Edén estabas. Eso. Perfecto. Gracias, hermano. Sí, Roger, dale. Eh, lo que podemos ver también es que Tiro es una región. Entonces también podemos como concluir que a eso también se refiere a en el Edén, ¿cierto? Porque estaba como en la misma región. Entonces puede que se pueda referir a esa alusión, porque después vemos en el versículo del capítulo 27, dice, Tiro, tú has dicho, soy perfecta de hermosura. Allí está dando el clavo de que se está refiriendo a la región, de que era preciosa, de que la región era rica. Tus edificadores perfeccionaron tu hermosura, o sea, los hombres, los habitantes, porque ella ya era rica, ya era preciosa, pero los hombres la edificaron. De los cipres de Senir te han hecho todas tus tablas, del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil. Ahora, yo creo que ¿por qué habla de querubín? Por su hermosura, quizás, como una creación perfecta o una creación hermosa, así como también es mencionado a los pastores como un ángel. Y precisamente no se está refiriendo de que el pastor es un ángel, sino no. estaríamos postrados aquí ante el pastor Daniel. Juego para ustedes. Entonces, no sé, me doy a entender de Sí, sí, que, muy bien. de que a eso Tienen, puede, en la literatura es poética, y eso ya, también es importante notar a la hora de interpretar en qué texto está escribiendo, si narrativo, poético, etc. Entonces yo pienso que ahí está hablando completamente de la región de Tiro y su rey. ok. Julio, ¿quieres decir algo? Te veo con micrófono abierto. Julio Vergara. Julio, ¿me escuchas, Julio Vergara? ¿Quieres decir algo, hermano? No, no, Ah, ya. adelante. Como lo veía con el micrófono abierto, pensé que quería opinar del No, no, tema. no.
Es que tengo problemas con el PC. Ah, ya. Bueno, hermano. Lo lamento. Bueno, va a quedar grabada la clase en todo caso, así que ahí puede después, quiere ver un poquito más los detalles. Gracias. No sé si alguien más quiere añadir algo a estos textos maravillosos respecto a Satanás, como generalmente se han interpretado. Bueno, como bien han dicho nuestros hermanos, tenemos aquí claramente refiriéndose al rey de Tiro, en el capítulo 28, en el verso 2 ya vemos eso, y luego en el verso 12 vemos lo mismo. Ya se está refiriendo al rey de Tiro de forma clara, nadie niega eso. Pero después vemos algunas cosas que nos hacen dudar, como el Edén, como bien decía nuestro hermano, que es querubín, nos parece extraño. Ahora, si fuera Satanás, igual sería extraño que haya comercio, ¿no? Y ahí también no entraría la duda, ¿ya? Si hay comercio o Sí. cómo. O sea, igual sería un poquito complicado. Exactamente. Este pasaje igual me deja a mí más dudas, pero aún así no me inclino a creer que es Satanás, sí, pero sí deja más dudas. Pero sí entiendo, por ejemplo, Craig Kenner, lo que deja la explicación él, cuando ya la leí, me hace más sentido. ¿Por qué? Primero, hay que pensar que el libro de Ezequiel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Roger, muy bien intuitivamente, se dio cuenta de que es un libro muy difícil. Los que han leído Ezequiel, no sé si lo han leído, tiene muchas imágenes así, re crazy, que uno dice, ¿qué onda? ¿Ya? Y hay que entender el contexto bien para meterse. Entonces, Ezequiel usa el Edén de Dios en otras ocasiones también en el mismo libro, la idea del Edén de Dios. Y a mí me parece que está aludiendo a un lenguaje poético. Y por eso lo comparte con querubín, así como con ángel, como bien decía el Roger, o como uno ve en Apocalipsis que los ancianos están adorando al Cordero. Son imágenes que un poquito extrañas, ¿no? Pero tiene que ver con el lenguaje de literatura un poquito más poética o apocalíptica, que está aludiendo a eso. Entonces, a mí me parece que es eso cuando alude del Edén, que el Edén es fructífero, ¿cierto? Abundante, cuando el comercio es abundante, están todas las rocas preciosas ahí que hablan de alguien que tenía mucho comercio, se creía a Dios, como era muy común del mundo antiguo, se jactaba de su belleza, de su perfección, se creía una especie quizás de querubín. Entonces, hay un juicio contra el rey de Tiro en ese sentido. Entonces, me inclina más esa posición, sinceramente. Me inclina a la posición de creer que no se está refiriendo a Satanás, sino que se está refiriendo al rey de Tiro, con una descripción de sarcasmo un poco respecto a cómo él se creía y cómo Dios finalmente lo juzgó a este rey que se jactaba de todas las cosas. Entonces, eso es lo que yo veo a partir de este pasaje, pero es bueno volver a estudiarlo, por eso le hago este ejercicio para que vean que no es tan sencillo algunos pasajes, hay cosas un poquito más complicadas que hay que detenerse, hay que ver los detalles, observar, ahí habría que usar las palabras un poquito a entrar por ahí, ¿ya? Pero por lo menos yo en este aspecto sigo lo que interpreta aquí nuestro hermano Craig con este pasaje. Ya, pero bueno, a eso se refiere cuando habla del contexto inmediato. Ya estos son algunos ejercicios que les puede ayudar. Igual le animo a que sigan investigando este tema. El libro que les conté se los voy a enviar porque está gratuito, o sea, está en internet, uno lo busca, yo lo tengo aquí en PDF, se lo envío. Y así ustedes mismos pueden leer la explicación de él. Él está en una parte de la explicación y va explicando, no solo esto, va explicando un montón de pasajes en sus contextos que son bien interesantes también observarlos, ¿ya? Había otro ejercicio, pero creo que ya por hoy son muchos. Eh, pero son bastante sencillos estos, yo creo. ¿Ah? Por ejemplo, Mateo 24:40, veamos estos versículos. Si pueden leer Mateo 24:40, Hechos 1:26 y 1 Corintios 13, pero en verdad ahí era solo una parte, porque no el 13 completo. Solo para explicarle algunas interpretaciones comunes que hay de esos pasajes, pero que hay que observar eh, un poco más. ¿Ya? Ya por el tiempo, no pensaba que iba a pasar tan rápido el tiempo, se pasó volando con 4 ejercicios. Eh, Solo ver esos pasajes y comentarlos. Hora extra. Hora extra, hora extra. Mm. Mm. Es bueno hacer hora extra de vez en cuando. Leo el 40, 24-40 Mateo. Ya, hermano, sí, 24:40. Ya. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Ah, hermano, me equivoqué, perdón.
era 25:40. 25:40. Sí, ahora yo acabo de ver el error. Aquí, muy bien. Ya. Y el rey dirá, les digo de verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, el más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí. Ya, gracias, hermano. Ahí tenemos entonces ese conocido versículo. El contexto, está en el juicio final, ¿cierto? Está el Señor hablando del juicio final. Antes habló de ciertas parábolas que habían, que aludían al reino o a la preparación del reino, cómo tenemos que ser fieles en prepararnos ante la venida del Señor. Entonces viene el juicio y finalmente está el Señor juzgando ahí, ¿cierto? Y habla de los hermanos pequeños. Hay muchas interpretaciones, al igual que el tema del tiro y que vimos hace poquito, muchas interpretaciones sobre este pasaje. Y aquí está cierto hablando entonces de los hermanos pequeños. Y la pregunta es quién son estos hermanos más pequeños. ¿Ya? Aquí obviamente no vamos a hacer el ejercicio, le voy a resumir la respuesta. Los hermanos más pequeños, uno tiene que hacer la exploración a través de todo el libro, y por eso esta parte se llama contexto de todo el libro. Si uno va buscando la palabra los más pequeños a través del libro de Mateo, se va a encontrar con que los más pequeños aluden a hermanos cristianos, ¿ya? No necesariamente hermanos pobres, ya que a veces es como se interpreta. ¿Ya? Los hermanos más pequeños son entonces finalmente estos hermanos que están ahí, que son personas misioneros que han predicado el Evangelio y que han recibido parte de la ayuda o parte del sustento a través de otros hermanos, ¿ya? Por eso el rey le está diciendo que cuando le hicieron esto a uno de mis hermanos pequeños, lo hicieron también a mí. Está aludiendo a eso. Lo estoy resumiendo, obviamente, pueden haber muchos más detalles, pero estoy resumiendo la respuesta al tema de los hermanos más pequeños. ¿Ya? Ese es uno de los pasajes que igual tiene varias interpretaciones, pero a mí me parece que esa es la más ajustada al contexto de todo el libro. Después tenemos el caso de 1 Corintios 13, que aquí olvidé poner los versículos, creo que es del 7 hacia adelante. Voy a buscarlo. 1 Corintios 13, del 8. Ah, no, del 4, me equivoqué. 13, 4 al 7. 4, 7. Ahí está completo. ¿Quién puede leer eso, hermanos? Del 4 al 7 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de las injusticias, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, aquí tenemos entonces este pasaje bien conocido para nosotros también, que está aludiendo al amor. ¿Cómo comúnmente se usa este versículo? Comúnmente se dice, bueno, tenemos que amarnos en el matrimonio, tenemos que mostrar el amor, ¿cierto? Y estas son las características del amor. Sin embargo, si uno hace un análisis de todo el libro, o sea, hace un recorrido por todo el libro, se va a encontrar con que el amor se está refiriendo al amor en la vida cristiana, como hermanos. Incluso esa era la discusión del capítulo 12 al capítulo 14, que es el tema de los dones y que se jactaban unos con otros y por tanto no mostraban amor unos con otros y estaban entonces no viviendo conforme a la voluntad de Dios o conforme al amor del Señor. Entonces era un problema el amarse verdaderamente conforme a la Escritura. Y eso se había transformado en un problema. Entonces Pablo termina este pasaje mostrando cuál es el verdadero amor. El verdadero amor es la negación de todo el egoísmo que se jactaba a las personas que tenían los dones espirituales y finalmente es mostrando el amor cristiano. Eso, hermano. Sí, bueno, finalmente ese pasaje de Hechos 1:26, que lo tenga, por favor, hermanos. Buscarlo, ya con esto terminamos por hoy. Hechos 1:26. Dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos sí, ahí Ya. tenemos el tema de echar suerte.
Y claro que nos suena bastante extraño el tema de echar suerte. Nosotros pusimos como esas prácticas. Pero ahí tenemos que recordar el contexto del libro de Lucas, que alude en el primer capítulo también. Recuérdense que es una sola hora, eso nosotros lo separamos Lucas y Hechos, pero el autor es el mismo, que es Lucas. Y si uno va al capítulo 1 de Lucas, se encuentra con que se echa suerte también cuando entraban los levitas a presentar sacrificios. Y eso está conectado con todo el Antiguo Testamento. Se nos puede revisar muchos ejemplos donde se echa suerte, donde era la práctica común de echar suertes para encontrar la voluntad de Dios, porque así el Señor lo determinaba en esos contextos. Entonces nos encontramos con que eso tiene una explicación, echando una mirada en verdad al otro libro que está conectado, que es el libro de Lucas, con Hechos, para entender la idea de echar suertes, que se conecta o tiene raíces con todo el Antiguo Testamento respecto al tema de echar suertes. Ya. Bueno, son algunos ejemplos, ahora los vimos rápido, porque ya por el tiempo, pero si quieren la próxima semana podemos echarle una mirada más detallada a todo esto. Bueno, un libro que es bueno para pensar este tema, uno que salió hay muchos, en verdad, pero este es el que más me encontré encima. Salió por Coalición por el Evangelio, creo que el año pasado, y habla de este ejercicio. Pero por lo menos a mí me gusta harto el de Craig Kenneth, que les voy a enviar, pero este igual es otro, que pueden buscar y encontrar entonces varios ejemplos, más ejemplos que son comunes, sacados de contexto, sin respetar la idea del autor, la idea del libro, la idea que está ahí central en los pasajes. Eso, hermano, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ha sido por hoy este ejercicio, esta clase, que espero que les haya ayudado. Ya vamos a ir entrando en lo más cultural, así que tranquilo, tengan paciencia. Vamos de a poquito, como entrar poco a poco al fondo, ¿ya? Así que vamos entrando poco a poco. ¿Hay alguna duda? No, súper claro. Y hay hartos textos que también podríamos ir viendo, pero como usted dice, con el tiempo que tenemos no nos ayuda mucho. Pero hay hartos textos que podríamos ver y que podríamos ver su contexto y podríamos ver realmente lo que la palabra está diciendo y es realmente maravilloso porque así sacamos toda falsa conclusión de nuestra mente y vamos siendo más objetivos con la voluntad del Señor. Y vamos conociendo también cómo el Señor obró en aquel entonces y cómo obra ahora a través de su palabra revelada, completa. Así es, gracias, hermano Roger. Vamos entonces, hermanos, a terminar con una oración, agradeciendo que hayan podido asistir hoy. Les recuerdo que la próxima igual nos vamos a juntar, sería el 29